Bueno, le damos la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio que vamos a llevar al cabo del día de hoy en el marco del concurso de cortos audiovisuales en inmigrante italiano. Este concurso, en su primera edición, promete rescatar la memoria y hacer una revisión a la historia de sus padres y abuelos sobre lo que experimentaron al salir de Italia, llegar a Venezuela con una maleta llena de sueños. Un país abierto a la inmigración que recibió a miles de italianos que tomaron la decisión de viajar a tierras extrañas en búsqueda de un mejor futuro. Este concurso se está llevando a cabo gracias a la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, el Consulado General de Italia en Caracas, el Consulado de Italia en Maracaibo, el Comité de Venezuela, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, el Consejo General de los Italianos en el Exterior, la Sociedad Dante Alighieri, el Trasnoche Cultural. En esta oportunidad tenemos a la cineasta Solveig Hogenstein, quien nos dará algunas recomendaciones para realizar los cortos audiovisuales según su experiencia. Recordemos que Solveig ha realizado películas como Puerto Colombia, El mar del tiempo perdido, Alemania puede ser muy bella a veces, Macu, la mujer del policía, Santera, el documental En busca de Humboldt y Maroa. Tenemos también al señor Alejandro Bettini, encargado de la Secretaría General del Instituto Italiano de Cultura, que nos acompaña. Y ahora le vamos a dar la palabra a Solveig Hogenstein, quien realmente para nosotros es una inspiración y es un apoyo que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Solveig. Muchísimas gracias, Patricia. Quiero antes que nada felicitar a todas estas instituciones que se unieron para hacer este concurso, porque en estos tiempos que vivimos, poder comunicarnos a través del arte, a través del cine, a través de este tipo de actividades, yo creo que es más importante que nunca. Y realmente vaya mi agradecimiento como cineasta a todos ustedes, a la Embajada de Italia, al Instituto Italiano de Cultura, los consulados y todas estas organizaciones que dan una buena muestra de lo que es la presencia de Italia en Venezuela. Yo quiero antes que nada decir que yo soy hija de emigrantes y cineasta. Entonces, para mí ese tema tiene una especial importancia porque yo creo que la migración que llegó a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial fue una migración que cambió totalmente a este país. Fue una migración muy bien acogida y a la vez fue una inmigración que con su conocimiento, sus oficios, su respeto por el trabajo, y por eso me gusta mucho el lema de este concurso que dice llegar a Venezuela a trabajar con una maleta llena de sueños. Yo creo que ese lema traduce muy bien lo que han hecho los europeos y en este caso la migración italiana, que es la segunda en importancia en Venezuela para este país, Venezuela. Yo quiero dar una charla breve, ¿verdad? Tratando de, yo diría, acaparar varios aspectos, ¿verdad? Que uno se plantea en el momento de pensar en un cortometraje de 8 minutos sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de hacer un documental, pero también una ficción o una animación, géneros muy diversos. Y sin embargo, tienen mucho en común. Y yo quiero ir a eso que tienen en común para darle a los participantes algunas herramientas de este tema. Hay muchas fuentes de inspiración. Están los cuentos familiares, la historia de la familia, las anécdotas que cuentan cosas extraordinarias, divertidas, trágicas. Están las fotos. Hay viejas películas familiares en Super 8. Hay cartas. Hay recortes de periódicos. Hay novelas sobre el tema, ensayos, descripciones de viajes, hasta la poesía
puede ser una fuente de inspiración. A mejor documentado yo estoy sobre mi tema, mejor puedo descubrir aquello que puede ser interesante para mis espectadores, ¿verdad? Porque cuando yo soy un creador que hago una pieza, sea un poema, sea un ensayo, sea una película, yo siempre tengo que pensar en el que va a recibir ese mensaje. En el caso del cine, en el espectador. ¿Qué es importante? En el caso de este tema, conocer el lugar de origen de estos emigrantes es muy importante. ¿De dónde los antepasados? Y cuando le preguntamos a nuestros familiares, ¿verdad? Porque nosotros, la segunda generación, o a veces en el caso de ustedes, me imagino, la tercera, crecimos aquí, a veces no conocemos nuestro lugar de origen. Y descubrimos que hay en nuestros familiares una idealización, una tendencia hacia la idealización de ese lugar de origen y en algunos miembros de la familia también de crítica por la situación que se vivió que propulsó a la familia a migrar, a hacer ese gran salto, esa aventura hacia el vacío, porque cuando pensamos en la época en la que la mayoría de los italianos migraron, había muy poca información en Europa sobre lo que era América. Había una idealización de América del Norte, de Argentina, países de una economía pujante, y también de Venezuela, un país que comenzaba a ser petrolero y a tener todas esas ventajas de un gran chorro de dinero que activó una economía que antes había sido agrícola. El proceso de la relación hacia el hogar de origen es muy interesante porque conllevan cuando estos migrados regresan hacia el lugar de origen, o el pueblo o la ciudad, ese lugar ha cambiado, ya no es el mismo. Ya no existe ese lugar que dejaron y muchas veces eso los perturba. Algunos han pensado regresar, pasar su vejez en el lugar de origen. Y lo que olvidan es que el que migra también cambia, porque no es el mismo después de la experiencia que vivió en otro país, en otro contexto, con otras costumbres, otro idioma, otra gastronomía, otras interrelaciones sociales. ¿Cómo era Venezuela en esos años en que desde Italia migraron nuestros antepasados? Esa es una indagación muy importante que debemos hacer antes de emprender esta tarea. Las historias de la adaptación. ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cuáles fueron las facilidades? El rechazo, el encantamiento con ese nuevo entorno, con esa gente distinta, con esas razas que no conocían antes. Los europeos fueron grandes viajeros en la Venezuela de los años 40, de los años 50 y de los 60. Yo recuerdo de mi infancia de haber ido con la familia a lugares muy recónditos de Venezuela donde nos encontrábamos con otros europeos, pero casi nunca con venezolanos. Esa curiosidad por conocer el país también definió al migrante y quedan muchos testimonios de fotografías y también de películas en Super 8, en Doble 8, porque la aventura del trópico para el europeo que venía de un medio mucho más domado en su naturaleza era conocer esta nueva naturaleza totalmente virgen en sitios recónditos, sus playas,
Los grandes viajeros de Venezuela en la época de la migración de nuestros antepasados fueron ellos. Otro aspecto que me parece interesante a tener en cuenta es cómo los migrantes lograron crear instituciones de sus países con sus costumbres, con su cultura en este nuevo país. Ahí está el club como lugar de hacer deportes, pero sobre todo también como tejido para el encuentro con mis semejantes que han hecho estas mismas experiencias que yo. Están los colegios, cada una de las comunidades que migraron, fuesen españoles, alemanes, tienen sus colegios, tienen sus iglesias, son los lugares de recreación y sobre todo son lugares de encuentro y también para relacionarse en el mundo de los negocios. Es muy interesante que las cámaras, por ejemplo, de comercio existan desde hace tanto tiempo en Venezuela porque han sido con los clubes, con los colegios, con las iglesias y todas las otras instituciones que existen también de protección a los más ancianos, etcétera, son los lugares que le permiten al migrante construir un tejido social con sus semejantes. Esto en cuanto a fuentes de inspiración, ¿verdad? ¿Cómo me oriento yo ante este tema tan vasto? Quiero entrar ahora en el tema de los géneros que este concurso nos presenta. A mí me parece maravilloso que podamos hacer o un documental o una ficción o una animación. Y quiero detenerme un poco en cada uno de estos géneros. El documental, en el documental, en realidad trabajamos con personas ante la cámara que no son actores, son personas de la vida real. El documental ha cambiado mucho como género dentro de su evolución temporal. Por ejemplo, en los 50 hasta los 70 del siglo pasado se buscaba mucho la objetividad. Los reportajes de la televisión siempre intentaron esa objetividad, presentando, por ejemplo, la opinión de una persona y la opinión contraria de otra, para que el espectador pudiera hacerse su propia visión de una problemática retratada. Con el tiempo, y más en los últimos 10 años, el documental ha evolucionado cada vez más hacia lo que yo llamaría una personalización. El cineasta, el autor, comunica su experiencia, sus emociones. Ay, perdonen ese ruido de la calle. Sus dudas frente al tema que indaga y que representa. Muchas veces el que hace la película está presente explícitamente como una voz que nos guía o siempre lo está porque él tiene el punto de vista desde el cual se narra el tema. En su forma más radical, frente a la cámara se comunican las perturbaciones, pero también las inspiraciones que las personas filmadas o grabadas sienten por la presencia de esa cámara, por un equipo de filmación o de un cineasta cuando trabaja solo. Esta es otra forma de decir que en realidad la objetividad no existe. Porque cuando yo como espectador veo una película, yo me formo una opinión de lo que estoy viendo en la que convergen mi conocimiento del tema, mis emociones, el gustarme o no gustarme la estética, la forma de ese cortometraje. Que me sienta identificada con la historia que se narra
y también con las inspiraciones que tiene el autor. Entonces, siempre en realidad es un encuentro de subjetividades. Ahora, si yo estoy frente a una abuelita italiana, por ejemplo, y estoy con mi celular o con una cámara pequeña o con una cámara más grande filmándola, casi siempre hay una perturbación de parte del entrevistado, ¿verdad? Porque están conscientes de que se trata de una representación. Siempre que la cámara irrumpe en algún lugar, la situación cambia. Y por eso es tan importante que un realizador establezca una situación de confianza, de cercanía con esa persona que está filmando. Yo he aprendido a través de mi carrera algunos trucos. Por ejemplo, si yo llego a una nueva comunidad, ¿verdad? O a una persona que no me conozco, trato de tener con ella largas conversaciones teniendo la cámara presente, aunque esté apagada. Si yo quiero que mire a cámara, yo me siento debajo de la cámara. Esto logra siempre establecer una situación de confianza, de cercanía, porque entonces el que está frente a la cámara se siente más protegido, siente el nexo con una persona y no con ese frío ojo que es un lente. ¿Sí? Eso es conocido. Es muy difícil para los actores de teatro, por ejemplo, actuar en cine porque no tienen al público enfrente o no tienen al director enfrente como durante los ensayos. Y cuando estamos grabando o filmando personas reales, como en el caso de un documental, esto tampoco significa que ellas no puedan actuar. De hecho, cuando a mí, que llevo tantos años en la profesión, me ponen una cámara enfrente, estoy consciente que me estoy representando a mí misma y mi actitud es otra. Siempre es así. Entonces, nosotros también podemos lograr que nuestros familiares o nuestros amigos, los que estemos retratando frente a la cámara, actúen, representen. Yo tengo una anécdota muy divertida. Yo hice mi trabajo de grado en el pueblo de Choroní, un pueblo que quiero mucho porque lo conozco desde mi infancia y siempre he querido retratarlo en sus distintas etapas. En aquel entonces todavía no existía una carretera asfaltada, iban muy pocos turistas, sobre todo europeos nuevamente, a ese pueblo de pescadores de la costa. Cuando yo filmé a los pescadores que le vendían sus peces a su mercancía, a los comerciantes que venían con sus cavas, la situación era insulsa, era sosa. Y se me ocurrió decirle al pescador, mira, ¿por qué tú no aceptas el rol del comerciante? Y al comerciante, hazme tú el rol del pescador. Esta situación de cambiar los roles inmediatamente desató el sentido de observación, de humor, de echarse broma, de criticarse de ambos personajes y la escena resultó fantástica. Es decir, nosotros como directores detrás de la cámara tenemos siempre las riendas en la mano. Podemos incidir sobre la realidad con nuestra imaginación para lograr ese producto, ese resultado que estamos buscando cuando conocemos bien nuestro tema. Esto hasta funciona con los niños. Y yo lo que quiero con esto es inducirles a que se den la libertad de probar, más aún hoy en día que grabamos todo digitalmente y no tenemos esa preocupación que teníamos cuando trabajábamos con película virgen, cuyo metraje
era precioso porque era muy caro trabajar en 16 milímetros, 35 milímetros. Entonces yo lo que quiero es motivarlos a que experimenten, a que conociendo a su personaje o a sus personajes, se den la libertad de acercarse a ellos de muchas formas y en el momento de la filmación hacer más fácil romper esa barrera que significa ser filmado por una cámara. Como el tiempo es breve y quisiera abarcar muchos temas, voy a dejar el documental, que no es un reportaje, ojo. El documental siempre lleva el sello de su autor. El reportaje es anónimo, ¿sí? En la ficción tenemos un caso mucho más extremo. Significa elaborar una pieza, una película, pensada previamente en su totalidad. Aquí tenemos una herramienta importantísima que es el guión. También en el documental usamos un guión, pero es un guión que más bien encierra la temática, la bordea, la puntualiza, es una guía. El documental se decide sobre todo en la etapa de la edición, que es la etapa final del proceso fílmico. En la ficción tenemos esa herramienta, el guión, que es escribir los diálogos, describir las situaciones, los conflictos que suceden entre los personajes, las atmósferas en las cuales sucede esa acción. Un guión suele tener una estructura dramática en 3 actos que conocemos desde Aristóteles. Uno se dice, momento, eso no es así, el cine moderno tiene una estructura muy distinta. Pues no, cuando lo analizamos resulta que siempre tiene un principio en el cual exponemos la motivación o la meta de nuestro protagonista. Ese protagonista, ese personaje, que pueden ser uno o varios, siempre tienen algún deseo. Ellos quieren lograr algo. Y en la medida en que logremos exponer ese deseo en los primeros minutos, el público en el cual siempre debemos pensar, porque es el que recibe esta pieza y en su cabeza es donde se completa, queremos lograr que el público se identifique con ese personaje. Para que el público se identifique con él, yo tengo que lograr hacerlo un individuo del cual yo también muestre un mundo interior, que son esas motivaciones y deseos, metas que tiene ese personaje. ¿Qué le pasa al personaje en ese camino de realizar sus deseos? Que tiene obstáculos. No es fácil llegar a su meta. Suele necesitar de ingenios y de herramientas para lograrlo. ¿Cuáles son sus herramientas? Es el conocimiento de los obstáculos que tiene, que puede ser un antagonista, otra persona que tiene la misma meta o situaciones externas, una guerra, una carencia económica, dificultades con las autoridades, permisos, etcétera, todo lo que podemos imaginar. Esos obstáculos suelen crecer a medida que avanza la narración, hasta un clímax, ¿verdad? Que es donde los obstáculos y las dificultades de nuestro protagonista llegan a su punto máximo, casi ya no soportable, y donde hay una resolución, o lo logra o no lo logra. Logra su objetivo, su meta, su deseo, su sueño, o no lo logra, y eso nos lleva
inmediatamente después del clímax al final. Esto que suena esquemático es muy interesante, que se ha mantenido a través de los siglos. No importa si yo escribo un cuento, una novela, hasta un poema, si hago un cortometraje de 3 minutos o de 8, como en el caso de nuestro concurso, o un largometraje de 1 hora y media o de 2 horas, sea ficción, sea documental. Este esquema es constante y si nos preguntamos por qué lo es, siendo una estructura clásica que tiene 1000 variantes, es porque las emociones del ser humano, las emociones primarias, no han cambiado a través de los siglos. Seguimos sintiendo miedo, amor, odio, todas las emociones humanas que podemos sentir. Tal vez la única nueva emoción sería la alienación, el sentirme extraño, es decir, alienígena en un contexto, ¿verdad? Esa podría ser una nueva emoción que nuestros antepasados no conocieron, porque la movilidad hoy en día es otra que en la antigüedad de Aristóteles o en el siglo XIII o en el siglo XVIII. Lo interesante es que esta estructura clásica, que tiene 1000 variantes, siempre ha sido muy útil, pues es la mejor manera de que el espectador se identifique con nuestra historia. Y todo lo que quiere la literatura, el cine, el teatro, la pintura, la danza, el video musical, es llegarle al espectador, conmoverlo de una manera u otra, o por la admiración porque ejecuto una danza a la perfección, o por la historia que estoy contando. Y lo que más mueve al ser humano es recibir una buena historia que me deje una huella, que me transmita un mensaje. Y eso se logra de la mejor manera manipulando conscientemente las emociones del público. Ese es el gran secreto de la creación dramática, hacer que su mente y sus emociones nos acompañen, que se identifiquen con nuestra historia y que lo atrape. Saldrá con una nueva vivencia de ver esa película, como si la hubiese vivido en su vida real. Yo creo que eso es muy importante, que lo tengamos en cuenta. No importa si nos decidimos por una ficción, un documental o una animación. Cuando escribimos un guión, ¿verdad? Hay una tendencia que yo quiero puntualizar aquí, que es la de las tipologías. Qué fácil es decir, eso es típico italiano. Por ejemplo, su gran atadura a la gastronomía, ¿verdad? A mí siempre me impresiona cómo los italianos son fieles, pero radicalmente, según la zona, la provincia de la que vienen, a sus recetas gastronómicas. ¿Y por qué? Porque es parte de su identidad. Pero a lo que yo quiero apuntar es que debemos tener mucho cuidado con los estereotipos. Los italianos son así o asado. O esto es típico de un policía, típico de un malandro, la ama de casa típica, la quinceañera típica, así son los industriales, así son los trabajadores. ¿Por qué? Porque el estereotipo lo que hace es cimentar prejuicios y es aburrido, porque ya el estereotipo lo he visto representado 1000 veces, cuando es justamente lo extraordinario, lo particular, lo individual, esa sensibilidad única que pertenece a cada ser humano, lo que más atrapa
mi interés y lo que tiene la mayor veracidad, ¿verdad? La veracidad también es un término muy flexible, porque yo puedo estar contando una gran mentira sobre un marciano que llegó a mi casa y hacerlo tan verosímil que tenga veracidad. No voy a entrar mucho en este tema porque es extenderme demasiado. En el caso de la animación, estamos ante una creación totalmente distinta. A diferencia del documental, no trabaja con personas de la realidad. Puede inspirarse en personas de la realidad, pero sus herramientas son totalmente otras. Está el dibujo, están los programas de computación, está la plastilina, están los muñecos, están los títeres. O sea, hay muchas formas de utilizar la animación para construir una historia. Para la animación vale lo mismo que para la ficción y también para el documental. En la animación necesito también un guión para poder ser efectivo en la manera como estoy narrando mi historia y sobre todo para ganar mucho tiempo, porque la animación de estos tres géneros en realidad es el género que más tiempo necesita en su gestación. Hacer dibujo por dibujo para tener el movimiento de un personaje en un segundo, que significaba en el cine del celuloide 24 fotogramas por minuto, es un trabajo muy acucioso, largo, en el cual se amerita de muchísima paciencia. Hay otro tema que quisiera abordar y esta es una herramienta para los que creamos. Es algo que yo llamo el metamensaje. El metamensaje existe en la serie, existe en una película de largometraje, en una película de cortometraje, en un videoclip, en todo lo que hacemos. Por ejemplo, quiero dar ejemplos. Mi película Maroa narra la historia de una niña de 11 años que se criminaliza y llega a un retén de menores donde por primera vez o por segunda vez escucha música clásica y se ve totalmente atrapada por Mozart y por un clarinetista que es un profesor de música. Esta niña que se estaba criminalizando, que de hecho ya estaba trabajando con una pequeña banda, se salva a través de la música. Ella tiene un oído fabuloso, aprende a tocar un instrumento y logra su realización como ser humano a través del arte. ¿Cuál es entonces el metamensaje de Maroa? El arte salva. En otra película que hice que se llama Santera, es la historia de una curandera con la que yo vuelvo a ese pueblo de Choroní porque mi fascinación por la naturaleza de ese lugar es tan grande que regreso a ella. Y buscando a un personaje que yo pudiese realmente imbrincar en esa cultura, en ese paisaje natural, pensé en una curandera. Pero esta es una curandera que resulta tener poderes kinésicos, poderes de curación. ¿Y cuál es el metamensaje de la película? Esta es una mujer que utiliza sus poderes negativamente. Le hace daño a alguien por ella obtener una meta que tiene. El metamensaje de esa película es: a mayor poder, necesario es tener mayor ética. ¿Por qué me refiero a esto, a este metamensaje? Porque cuanto más claro yo lo tengo antes o durante el proceso de creación de un cortometraje,
más fácil me será indagar en la temática, encontrar la filosofía que alimenta mi trabajo y sorprendentemente eso es lo que queda como mensaje más importante en el espectador. Y si logra conmoverlo porque el metamensaje es fuerte, entonces habremos logrado nuestra meta como creadores. Otro detalle es el título. Parece que el título no fuera tan importante, pues lo es. Es tan importante porque viene a ser aquello que con una sola palabra o 3 palabras define mi trabajo. A veces logramos conocer el título antes y a veces solo logramos un título que nos satisfaga después de hacer nuestro trabajo. Y esto es más importante de lo que muchas veces creemos. Otro tema que yo quiero abordar brevemente, porque quiero darles la palabra a ustedes, los que nos acompañan, es el estilo. ¿Qué es el estilo? El estilo es encontrar mi propia voz. La forma como yo cuento un contenido es casi tan importante como el contenido mismo. Las historias se repiten. Constantemente las historias se repiten desde la antigüedad. Lo que cambia constantemente es la forma de narrarlas. Y esa forma de narrarlas determina si yo tengo la búsqueda de una voz propia, el estilo. Por ejemplo, vayamos al cine latinoamericano. Podemos encontrar algún cineasta del cual digamos, óyeme, encontró una forma de narrar distinta a la del neorrealismo italiano, por ejemplo, que fue una fuente de inspiración importantísima para los cineastas de mi generación, porque era un cine hecho con pocos recursos y que retrataba una situación, casi siempre, una situación social difícil que planteaba una denuncia de esa situación social y todo el cine latinoamericano de los primeros años, de los 70, de los 80, era un cine que hasta fue utilizado como método de propaganda para fines políticos y para el cambio social. Entonces, es muy importante si busco a un cineasta latinoamericano que haya encontrado una voz propia, a mí el primero que se me ocurre es el brasileño Glauber Rocha, ¿verdad? Yo veo una película de Glauber Rocha en cualquier medio y la puedo ver desde el principio, en la mitad o al final y yo voy a saber, esta es una película de Glauber Rocha. ¿Por qué? Por el estilo único que tuvo de narrar, porque buscó una forma de narración que fuera intrínseca a su cultura. Imagínense ustedes lo que eso significa para los que somos hijos o nietos de emigrados, que hemos recibido la influencia de varias culturas, la influencia de la cultura de nuestra familia y la influencia del país que nos acogió. En el momento en que encontremos nuestro propio estilo, que tiene mucho que ver con esa cultura que absorbimos, que a veces es contradictoria. En mi caso, por ejemplo, padre holandés, madre alemana, de la puerta hacia adentro por los cuadros, por las costumbres, por la disciplina, por la ética del estudio, del trabajo, eran mundos muy diferentes. Fuera de la puerta de la casa estaba el Caribe, con su alegría, con su danza, con su música distinta. En mi casa se oía ópera, música clásica, en la calle se oían guarachas, salsa, joropos. O sea, son influencias muy distintas y muy fuertes que en realidad nos van a ayudar a encontrar nuestra propia voz. Y esa propia voz es la que va a atraer
a los espectadores. A más sincera soy en buscar mi propia voz y en comunicarla, mejor me voy a comunicar con mis espectadores, valga la redundancia. Y un último aspecto que quiero tocar, y bueno, dejé por fuera muchísimos, pero prefiero el diálogo porque quiero conocer de las inquietudes de los que nos acompañan, es la parte técnica, ¿verdad? Se dice que hoy en día todo habitante del mundo es un reportero. Y en los últimos años, vale que hemos tenido esa experiencia. Todo lo que antes quedaba en la oscuridad, en el misterio, que dependía de la voz de una persona, hoy en día, gracias a estos sencillos celulares que nos sirven para hacer llamadas y mandar mensajes, pues aquí tenemos una cámara. Y esto es una gran revolución de nuestro siglo XXI. Hay cámaras extraordinarias, iPhones que tienen diversos lentes, pero si yo no puedo tener un iPhone 11, una cosa de estas extraordinarias, con acercarme físicamente con mi telefonito a la persona o el objeto que yo quiero filmar, ya puedo acercarme. Y pensemos que hoy en día gran parte de la recepción de lo que es el audiovisual sucede en pantallas, en la computadora, en el televisor, en la tablet, en el iPhone o en el teléfono inteligente, el celular. Otro aspecto interesante es el sonido, ¿verdad? No todas las cámaras tienen buen sonido. Hay adminículos muy económicos que se pueden adquirir en el mercado para ayudarnos en la microfonía a tener un mejor sonido. El sonido es muy importante porque así como la imagen entra a través de mis ojos y va al cerebro cognitivo, el sonido va directo a las emociones. Eso es algo que aprendimos de la música. La música es un lenguaje universal porque va directo a nuestras emociones, a nuestros sentidos. Entonces el sonido hay que cuidarlo igualmente que la imagen cuando hacemos un audiovisual o una película. Otro aspecto importante es el entorno, la atmósfera. ¿Qué es? ¿Qué quiero hacer algo bello o quiero denunciar y hacer algo feo que choque al espectador? ¿Cómo manejo yo si no tengo grandes focos y no puedo gastar mucho dinero, pero quiero participar de este concurso? ¿Cómo manejo la luz? Pues en la historia del cine han habido diversas escuelas. Por ejemplo, en Dinamarca, en los años 80, aparece un grupo de cineastas que habla de Dogma 85 y establece unas reglas. Y esas reglas, en realidad, las utilizábamos en el cine latinoamericano desde sus inicios, porque cuando comenzamos a trabajar, perdón, no existían las instituciones que financiaban el cine. Teníamos que ver cómo hacíamos para comprar el celuloide, el material fílmico, cómo hacíamos para tener una cámara. Era un cine pobre. Y la misma situación la tendrán muchos de nuestros concursantes en este concurso. Entonces, aprovechar la luz natural es un arte. Hay ciertas horas del día donde la luz me permite retratar mejor lo que yo deseo. Si quiero algo muy crudo, busco la luz directa. Si quiero algo más moldeado, con más claros oscuros, busco la luz de la tarde o la de la mañana temprano. Hay algo que llamamos la hora mágica, que es el paso del día a la noche, esos momentos en los que la luz cambia continuamente, que son mágicos.
por ese mismo cambio. Y también está la luz artificial, porque lo maravilloso de trabajar hoy en día con lo digital es que me basta con una lamparita. Esta lámpara que tengo aquí atrás, la pongo en un lugar determinado, relleno un poco con una lámpara que pongo más lejos y ya tengo la iluminación que necesito. Cuidado con la iluminación desde arriba porque hace sombras que no me dejan ver la mirada. Y la mirada, los ojos, son muy importantes en el cine, en el audiovisual. Hay películas que no tienen diálogo, donde la mirada lo dice todo en el contexto de las escenas, de los conflictos entre personajes. Entonces la luz también es un elemento importantísimo. Utilicemos entonces a personas de la vida real que podemos hacer actuar si queremos porque somos libres. Utilicemos actores si tenemos la posibilidad de hacer una ficción con actores profesionales. Utilicemos los recursos que tenemos cerca, más todavía ahora en la pandemia, en la que estamos más recortados en nuestra movilidad. Lo bueno de la pandemia es que nos ha incitado a todos a aprender nuevas cosas, a adquirir más conocimiento o a comenzar a escribir. Por ejemplo, en el Trasnocho Cultural que yo dirijo, hemos hecho ya 3 concursos de dramaturgia. Siempre recibimos entre 35 y 45 obras. Este año con la pandemia fueron 135. Es decir, yo deseo y espero que con este concurso maravilloso, que está dirigido sobre todo a los descendientes de los migrantes italianos, pero también a venezolanos, porque podemos inventar historias sobre los italianos. Yo creo que esta situación de cuarentena nos da tiempo y nos puede dar la inspiración para hacer grandes piezas que nos sorprendan. Y quisiera, antes de darle la palabra a nuestros participantes, Patricia, que muestres brevemente una película que yo le envié hace pocos días a mi hijo, que es chef en España, porque para mí es un buen ejemplo de cómo en un concurso que se dedica al arte culinario, el cortometraje de no más de 3 minutos ganador, el por qué es ganador. Yo quiero que ustedes se fijen en los elementos que tiene, cuando de lo que se trata es de un plato, de una receta que se presenta a un concurso. El por qué es esta la película que ganó el primer premio, porque creo que representa algunas de las cosas que yo verbalmente he tratado de comunicarles. This is a story about tiny fragments. A story of tiny fragments of childhood, small gifts, minute memories. A story about details, small dreams of a big heart, the simplicity of small loves. This is a story about a humble small-town boy in love with tiny pleasures. It speaks of people who value modesty, those who can appreciate the little things because they know that from little things
big things grow. This story talks about the very best of small pleasures. And suddenly, everything changes. Mighty things from small beginnings grow. A small community becomes a large town. But not because of the size itself, but because of the greatness of those who live, love, and create in it. Because of those who turn tiny fragments into something bigger. Because of those who breathe and feel within it. Because of those who try to make each day a better and richer one. A large town is also made by those who share their tiny fragments with others, helping them create even bigger and better tiny fragments. By those who contribute from their hearts, those who know that tiny fragments are more important than the glistening of coins. And when you put all of these tiny fragments together, carefully selected, enriched with love for your hometown and its people, when you add the last little fragment of your love, then these tiny fragments grow into a great story. To je naša zgodba. This is our story. To je moja zgodba. This is my story. Ya, correcto. ¿Por qué les mostré este corto? Porque tratándose de un concurso culinario, ¿a qué apela la persona que hizo este trabajo? ¿A la infancia? ¿A la bella naturaleza? ¿A la tradición de un pueblo pequeño? ¿Al arte culinario de su madre y de su abuela? ¿Al plato artesanal que hace una artesana que lo firma? ¿A la belleza de los ingredientes? ¿A un niño que siempre va a ser un elemento que me conmueve, que corriendo a través del bosque se convierte en este joven chef? Es muy interesante que siendo el tema la elaboración de un plato apele a todos estos otros elementos y sea el ganador de un concurso mundial, ¿sí? Con esto lo que yo quiero es abrirles la inspiración a lo que es la belleza, a lo que es despertar en el espectador los nexos con aquello que ama, con aquello que le da identidad, con aquello que lo significa. Y mientras quisiéramos pasar a la ronda de preguntas y de consultas de los que nos están asistiendo el día de hoy. Tenemos a Ángel Largader, Angélica Leal, tenemos a Carlos Abate Marco, Carlos Arellano y Ana Arismendi. Si quisieran tener la palabra, por favor. Hola Patricia, Lois, soy Elizabeth Schumer, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, mi pregunta fundamental es que no aparece un rango de duración, pone 8 minutos, es como un tope máximo. Yo me pregunto si hay un mínimo, porque bueno, yo tengo un material que estoy desarrollando, pero quería saber si era un número cerrado de 8 minutos o había un rango para trabajar. En realidad, en las bases de concurso se especificó que era un máximo de 8 minutos. Estamos contemplando que debería ser de 5 minutos en adelante. Eso es lo que me pregunto, porque ponía en las bases 8 minutos punto. Entonces yo lo pregunté a través de Yuri, a través de varias personas, porque era como muy preciso. Y 8 minutos es largo, quizás dependiendo del material que cada quien vaya a tener, pero es bastante. Entonces por eso. O sea que hasta 5 minutos se acepta el documental. Eso quiere decir que pronto podrás postular tu corto. Ojalá. Espero poderlo tener listo. De acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto.
Bueno, buenas tardes a todos y muy agradecido de verdad por lo que yo considero una clase magistral de la maestra Solveig Haugenstein. De verdad, la felicito, muchísimas gracias. Es un honor también que el Instituto Italiano de Cultura nos esté de verdad incentivando a participar en algo tan importante como esto que es tocar un poco las raíces de nuestra italianidad. Mi padre, que falleció el año pasado, era italiano, mi madre española, y en este tiempo de pandemia, estando en la casa, he encontrado tantas cosas que me unen a ese mundo de lo italiano, que siempre lo viví, obviamente, porque en mi casa igual se comía una arepa, como una empanada gallega, como unos spaghetti alle vongole, así que había una multiculturalidad, que es lo que los inmigrantes hemos tenido. Esa posibilidad de vivir en el país de origen donde nacimos, pero también con diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida y con una disciplina, que eso es fundamental, ¿no? Yo tengo varias preguntas porque, bueno, yo voy a lanzar un poco cuál es la idea que yo quiero hacer en mi trabajo, en mi cortometraje. Yo lo quiero hacer prácticamente todo con fotos, que es algo un poco difícil de hacer, porque yo tengo algunas películas de Super 8, Super 8, Super 8, también de Video 8, y fotos, unas fotos espectaculares que he visto en álbumes antiguos, que yo siento que de verdad había fotógrafos excepcionales, así sea con la camarita, fotos en los próceres, en las avenidas de Caracas, en tantos sitios, hasta imagínense que mi papá me llevaba mucho a un lugar donde se jugaba fútbol y que es el centro donde está ahorita San Ignacio. Antes había ahí un campo de fútbol. Y yo cuando era niño, siempre mi papá me llevaba a ver los partidos porque mi papá era un tifoso del fútbol. Entonces, obviamente yo tengo esa particularidad que yo quisiera hacer un trabajo todo de fotos. Obviamente que es algo un poco complicado porque para estructurar un guión que sea como dice la maestra Solveig, que sea que toque la sensibilidad de las personas, tiene que estar muy bien estructurado. Entonces, mi primera pregunta, y se lo hago a la maestra Solveig, si esa puede ser una buena idea, el mezclar fotos con algún tipo de video. Y segundo, si los 8 minutos es desde el inicio al final, es decir, con los créditos iniciales y los créditos finales, o es 8 minutos de contenido del video como tal, ¿ok? Bueno, gracias y... Bueno, se me ocurre lo siguiente. No es fácil la tarea porque son fotos, pero las fotos yo también me puedo pasear por ellas. Es decir, yo puedo salir de un rostro, ir hacia atrás y mostrar una situación particular en la que se encuentra esta persona. Yo puedo panear una foto. Yo creo que lo difícil de trabajar con ese material va a ser encontrar qué historia quieres contar. Y tienes la voz en off, tú puedes ser tu propio narrador, claro, o buscarte a alguien, escribir un texto. Tienes la música y tienes la posibilidad de también insertar, si tienes material de Super 8 o de Video 8, de intentar insertar eso dentro de tu relato. La pregunta siempre es cómo organizas ese material para que sea emocionante para mí como espectadora que no conozco esa historia, acompañarte en esa aventura. Ahí está el quid del asunto. Encontrar cómo yo organizo de la mejor manera estos elementos que yo tengo para contar una historia, porque es la historia lo que me atrapa, ¿sí? Es esa historia particular, extraordinaria de tu familia que ya es multicultural. Y eso es interesantísimo, eres el mismo caso que yo.
madre española, padre italiano, padre holandés, madre alemana. Ya ahí hay la mezcla de dos culturas. Y ese es el futuro de nuestra humanidad, es la multiculturalidad, así como el mestizaje es el futuro. Yo diría, estudia muy bien qué guión puedes construir con el material que tienes y que lo que narras hasta puede ser un contrapunto. O sea, tú puedes ver a tu familia en la playa, pero puede ser que en la ciudad, mientras tanto, está sucediendo alguna tragedia que marcó la vida de tu padre, el emigrante, ¿sí? ¿Me explico? O sea, puedes trabajar también en contrapunto entre la narración del sonido, la voz que le pongas o las voces que le pongas y ese material visual que tienes. Sí, y obviamente el contexto histórico en que sucedió todo, porque, por ejemplo, mi padre que llegó en el 51 y él vivió toda esa época de Pérez Jiménez hasta la caída de Pérez Jiménez. Y eso son cosas que muchos de los padres, supongo, de los que somos de primera generación, por decirlo de alguna manera, han vivido. No sé si Alejandro es de primera generación o más o menos sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, y la otra preguntita... El contexto histórico siempre es interesante, ¿verdad? Porque la historia cambia. La Venezuela de hoy no tiene nada que ver con la historia de los 50 hasta los 70, que esta era la sociedad más moderna de toda Latinoamérica. Yo lo recuerdo y lo veo hoy en día por la arquitectura, por los proyectos, por construcciones como el Guri, que no fueron concebidas el año en que son inauguradas, sino mucho antes. O sea, es todo el espíritu de una época el que acompañó a nuestros padres, los emigrantes, o a los abuelos de la nueva generación. Y en cuanto al tiempo, yo no lo sé, más sabrá decirnos Alejandro. Yo creo que si dura 8 minutos con 30 con los créditos, porque resulta que tu narración lo pide, lo necesita, puede tener 8 con 30 segundos. No me imagino que sea tan estricto el jurado que todo aquello que exceda los 8 minutos no lo vea. No me lo imagino. No sé qué opinas, Alejandro. Patricia. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Patricia, por supuesto, conoce del lado técnico 1000 veces más que yo, pero a los fines del discurso como tal, como dice Solveig, si se justifican unos segundos adicionales, pues yo tampoco creo que eso perjudique la calidad del producto final. De manera que estoy totalmente de acuerdo con Solveig. Coincido contigo, Alejandro. Bueno, aún cuando las especificaciones dicen que son máximo 8 minutos, si el discurso lo requiere, pues adelante. Claro, si es un poco más corto y abarca los créditos por los 8 minutos, también es perfectamente válido. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Por cierto, los cortos, ¿verdad? Como estoy al frente de 4 salas de cine y eso para los cortometrajistas que puedan estar entre nosotros. Siempre me dicen, ¿y por qué no ponen cortos antes de las películas? Cuando un largometraje dura 90 minutos y hoy en día casi todos duran 2 horas, es decir, no hora y media, sino 2 horas, por una tendencia de la cinematografía. Y además uno está obligado a mostrar los trailers. Cuando los cortos tienen más de 3, máximo 5 minutos, no es posible recibirlos bien, es decir, percibirlos bien antes de un largometraje. A mí muchas veces me llegan cortos de 10, 12, 15 minutos. Es imposible mostrarlos en la pantalla grande antes de un largometraje, porque el espectador se cansa. El tiempo
ideal de atención son 90 minutos, hora y media. Y eso lo comprendió muy bien la industria de Hollywood, por ejemplo. Y por eso ha sido tan exitosa, entre otras cosas. Los tiempos son muy importantes para el espectador, sobre todo. Aquí hay un interesante, cómo hacer uso de los silencios en la narración del corto sin sensación de vacío, pues los silencios casi siempre son tan significativos como las palabras cuando están en contexto de una situación que yo estoy describiendo. Es decir, yo tengo una escena que narra, digamos, un conflicto entre una pareja y él le ha dicho algo muy fuerte a ella o viceversa y el otro calla, ¿verdad? Ese silencio no es un vacío, ese silencio significa ya esto me lo has dicho tantas veces o estoy aburrida de decirte lo mismo o es tan fuerte lo que me estás diciendo que me quedo sin palabras. El silencio es un elemento más, es un elemento importantísimo. Después hay otra pregunta interesante de Angélica Leal. ¿Se pueden mezclar los dibujos, supongo yo que son dibujos animados, rompiendo el plano con personas de carne y hueso sin afectar la estética? Todo depende. Si yo tengo una narración en la que utilizo esto como un recurso, no único, tiene que ser un recurso que sea recurrente para yo entender la narración completa. Entonces puedo mezclarlo perfectamente, pero puedo también buscar en qué momento una situación dibujada tiene su correlativo en una situación real y ahí empalmo o me voy con mi dibujo o con mi cámara hacia un libro que tiene un significado y después paso al dibujo animado, el contenido del libro. No lo sé, es una pregunta muy generalizada. Aquí preguntan si podemos compartir esta grabación. Se referirán a la grabación del corto o de este... El video, el enlace del video ya está compartido en el chat para que todos lo vean, el origen del video. O sea que ya está disponible. Aquí hay una señora o señorita Angélica Leal que quiere hacer una pregunta en vivo, que es artista plástica. ¿Le podemos dar la palabra? Claro, por supuesto. Es la persona, aló, está Angélica. Angélica Leal. Aquí estoy. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos perfectamente. Ok. Soy Angélica Leal, artista plástico, encantada por la invitación que me hizo un curador para ser parte del concurso que ustedes están realizando. Y el trabajo que estoy realizando a continuación para concursar con ustedes es una mezcla entre dibujo y realidad. Voy a hacer una cantidad de 40 dibujos cada uno en carboncillo, rompiendo la estética, porque empiezo con la llegada del italiano y de una vez, o sea, los dibujos están en el primer plano y después en el segundo plano las personas. Lo que me preocupa es que si se puede mezclar estos dos factores sin afectar mucho el corto. Caramba, es muy difícil de responder la pregunta que me haces porque mucho depende de la historia que quieres narrar, de cómo son los dibujos, cómo quieres mezclarlos con otros elementos. Es muy difícil de responder a tu pregunta, pero yo diría
Sigue adelante, trata de armar tu discurso y a lo mejor es interesantísimo la mezcla de los dos elementos. Muchísimas gracias. Aquí preguntan si todos los trabajos, este es Luis Sicino, pregunta, ¿todos los trabajos estarán disponibles para ser visitados una vez finalizado el concurso? Fantástica iniciativa, felicitaciones. Alejandro. Hará una selección de los cortos y de ahí se elegirán los finales, los definitivos. Y esa preselección o selección final se visualizará en los canales de YouTube, tanto de la Embajada de Italia de Caracas y el Instituto Italiano de Cultura. Y pongo a la orden el trasnocho cultural también para claro, bienvenidos, claro que sí. Gracias. Aquí pregunta Paolo Rillo. Dice, no soy profesional del cine ni nada por el estilo, simplemente un enamorado del tema de migración, por lo que los felicito por la iniciativa y pregunto, y disculpen si la pregunta es básica, en un documental, cuando se dice inédito, significa que no puedo o debo usar, por ejemplo, música de fondo de autores varios. No puedo ni debo usar fotos o videos de lugares varios para... No, todo lo contrario. Inédito significa que ese corto no ha participado de otros concursos, no ha sido proyectado ya, que no existe todavía. ¿Sí? Se puede usar toda la música, bueno, es un problema de derechos si se explotara comercialmente, pero en el caso de un concurso, no. Esa es mi experiencia también como jurado de otros concursos y organizadora de concursos. Si tú utilizas esa pieza solo si la vas a vender a una plataforma digital o a un canal de televisión o la vas a proyectar en el cine, entonces debes adquirir los derechos musicales o fotográficos, si no son tus propias fotos, del autor original. Pero más bien, cuando aquí se invita a un concurso de documentales, es lógico que tratándose de un tema histórico, además, se utilicen fotos, se utilicen videos, se utilicen películas en Super 8 de otra época. Esa es mi respuesta a esta pregunta. Mi pregunta, son dos preguntas en realidad, una un poco, digamos, con el sentido del concurso. A mí me inspiró hace poco unas palabras acompañando pues también el aniversario de Cabrujas sobre la universalidad del venezolano, ¿no? De que él decía en su tesis que el venezolano era universal por el hecho que a la vez era francés, era italiano, o sea, por este mestizaje, ¿no? Mi corto comentaba un poco más al hecho de la primera generación de las raíces que justamente dejaron inmigrantes italianos en Venezuela. Y su aporte, en mi caso, a la cultura, especialmente a la música. Justamente había hablado con ya un director venezolano y hijo de italiano. Mi pregunta era literalmente si era tan cerrado en su defecto por el hecho de ser el inmigrante como tal, lo digo, pero quiero de todos modos afirmarlo, sino también por el hecho de que no solamente el inmigrante italiano aportó, sino al dejar raíces en el país, porque justamente pues, nos han aportado en muchas materias. No solamente a la parte cultural, sino también en su efecto oficio. Por ejemplo, yo quería hacer otro corto documental, pero por temas pandemia y por el tiempo un poco más largo, y tiene que ver mucho conmigo porque tenía que ver todos los que en la inmigración italiana, yo nací, crecí en La Pastora, aquí en Caracas, y obviamente en La Pastora ha existido mucha inmigración italiana, pero principalmente un oficio, que es el oficio de la zapatería, que en los años 60 y 70 pues realizaron un aporte grandísimo a Venezuela y era una de las industrias más fuertes y crecientes en Venezuela. Iba por ese lado, pero bueno, un poco, digamos, por tema pandemia y un poco
pues el juicio a cuidar también pues la vida de personas que con, digamos, en población de riesgo, la mía propia. Entonces es un poco complicado y redireccioné pues al aporte de que en raíces literalmente de italianos, es decir, primogénitos, han aportado también a la cultura venezolana. O sea, quería preguntar literalmente si era tan cerrado hacia el inmigrante italiano o podía ser de esa manera. Y la segunda pregunta era con respecto si tenían planteado algún tiempo de prórroga o si tenían contemplado algún tiempo de prórroga, ya que hace poco fue que pude ver como tal pues sobre el concurso. De todos modos, si no, uno siempre echa pues mano de todo lo que uno pueda para poder resolver. Alejandro. Bueno, sí, bueno, la pregunta es sumamente interesante porque obviamente uno trata de establecer límites generalmente en todo lo que hace, ¿no? Pero yo pienso que el tema de la inmigración, en este caso el inmigrante italiano, las aristas son tan varias y la temática es tan amplia que no tiene que ser el inmigrante de primera generación el que yo vaya a estudiar. Por supuesto, desde el punto de vista artístico, el enfoque Solveig puede plantearlo 1000 veces mejor que yo, pero a los fines de la investigación y a los fines de ese lado emotivo que tiene que ver con el inmigrante, yo creo que poco importa si es el inmigrante directamente o su hijo o su nieto o su sobrino, sino es el tema de inmigración italiana lo que importa en este caso. Y por supuesto, el enfoque que le dé el artista en este caso, ¿no? Solveig, por supuesto, podrá mejorar y corregir lo que acabo de decir. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro. El tema es la huella del italiano, esa migración italiana que ha dejado en Venezuela. Son tantos los oficios. No solo es que Venezuela sea un país que mundialmente consume más pasta que la mayoría, y eso es influencia italiana, y es maravillosa, yo adoro la pasta, sino también los oficios. Yo creo que aquí han habido industrias del calzado italianas, pero a nivel mundial. El mejor calzado de Venezuela siempre fue el italiano antes de esta debacle económica que nos ha hecho cerrar tantas industrias. En ese sentido, si la amplitud temática es permitida de que no sea solo la primera generación, la de la migración misma, sino también sus sucesores, me parece maravilloso. Y en cuanto a puede extender el tiempo, no lo sé, yo no sé cuántas personas van a enviar o ya han enviado trabajos, porque hay 4 premios que a mí me parecen fantásticos. Justamente al comienzo, cuando estábamos diseñando todo lo que era la estructura del concurso, etcétera, muchas personas, italiano, o el marido de una tía, o simplemente un amiguito de la infancia, y eso en Venezuela nos permitió tener contacto con diferentes raíces, en este caso por supuesto la italiana, y eso de nutrirla como tal, la historia que se desarrolla a través del trabajo, a través de la gastronomía, a través de la cultura como tal italiana. Esa búsqueda no necesariamente la da un lazo de sangre, sino que la da un lazo cultural a través de la historia que se ha vivido o que la gente ha tenido la oportunidad de vivir en Venezuela, justamente por esa multicult que es lo que nos interesa. En cuanto al tiempo de prórroga, nosotros todavía no hemos contemplado esa posibilidad. Sí hemos recibido varias postulaciones, sin embargo quisiéramos esperar, como dicen las bases del concurso, hasta el término del tiempo que se puso por escrito, que es el 30 de octubre. Quiere decir que si usted tiene una propuesta, tiene hasta el 30 de octubre para llenar el formulario en la página web del Instituto Italiano de Cultura o de Trasnocho Cultural, que es www.iiccaracas.esteri.it. Llegado el momento, si hubiese muchas postulaciones, por supuesto que el jurado procederá a elegir a los ganadores, cada quien en su categoría. Si no hubiesen suficientes contendientes, entonces será una reunión para ver si se va a extender un plazo o si se declara desierto.
Pero eso es cuestión de que, culminado el tiempo que reglamentario, se pueda llegar a esa decisión. Había una pregunta en el chat que decía quiénes son las personas que conforman el jurado. Las personas que conforman son el embajador de Italia, el cónsul general, el cónsul de Maracaibo, el presidente de Cabenit de la Cámara de Comercio, el del Consejo General de Italiano, por supuesto, nuestra cineasta Solveig Hogestein, el señor Ugo Di Martino, Mariano Palazzo de la Sociedad Dante Alighieri, y es como una sociedad que se ha empeñado precisamente en publicitar, en exponer, en divulgar, en promover lo que es la cultura italiana, el Made in Italy en toda su gama, en la gastronomía, en las artes, en la cultura, en la música. Así que, como te digo, tenemos el ojo experto de Solveig para guiarnos y el resto de la gente de la comunidad que gustosamente ha tenido la iniciativa de lanzar esta primera edición del concurso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, yo. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Nada, quería hacer una pregunta un poquito técnica porque leí en las bases del concurso que para postularte tenías que subir tu corto a YouTube. Sin embargo, no sé si están buscando que los cortos los subamos a cuentas, digamos, o del formato de YouTube en el cual no puede verlo todo el mundo, sino que únicamente las personas que tengan el link que les mandemos a ustedes sean las que lo puedan ver, o directamente lo subamos a una cuenta que todo el mundo lo pueda ver. Entonces esa sería la primera pregunta que me gustaría si pueden aclarar. Y lo otro era si aparte digamos, de ya el producto final, que es el cortometraje, se puede, de exposición, si puede ser público o no antes del fallo del jurado, también podríamos utilizar por redes sociales material promocional del corto antes del fallo del jurado o no. Gracias. El material se tiene que publicar en la página de YouTube, pero no en formato público, en formato privado, solamente para que lo vea el correo farrecinemavenezuela@gmail.com. De todas maneras, cuando hacen la consignación, inmediatamente reciben un correo electrónico haciéndoles la indicación para realmente mantenerlo lo más privado posible. Ok, muchas gracias. Maravilloso. Lo que escuché fue que dijiste la primera edición. Eso significa que vamos a tener más ediciones de este concurso. Ojalá, ojalá. Realmente sería fantástico. Alejandro, coméntanos la reacción de la comunidad, por favor. Sí, bueno, no escuché lo que dijiste, Patricia, pero sí quiero decir algo. Ya estamos en la fase final, pues, de este conversatorio tan interesante. Y de ahora quiero darle las gracias a todas las personas que han participado aquí, por supuesto, de manera especialísima a Solveig. Yo no voy a participar en el concurso, Solveig, pero yo creo que este conversatorio, sino para la vida. De manera que te voy a llamar de vez en cuando y te voy a cortometraje de la vida, porque todo lo que dijiste fue extraordinario y sumamente motivador. Así que muchísimas gracias y gracias a todos. Recuerden que tenemos hasta el 30. Gracias, Patricia, por mantenernos unidos siempre y por esta organización y por esta fuerza que logras imprimirle a todas las actividades que realizas. Y bueno, a todos muchísimo éxito en nombre de la Embajada de Italia, en nombre del Instituto Italiano de Cultura y todas las organizaciones, pues, que forman parte no solamente del jurado, sino de la organización de este evento, ¿no? Así que, bueno, éxito nuevamente, y que brille el arte, que brille el trabajo y que brille la estética. Gracias, Solveig, gracias, Patricia, gracias a todos. Mis gracias vayan tanto a la embajada como al instituto. Alejandro, Patricia, a mí me parece una iniciativa hermosísima, importantísima, porque yo sé que el arte salva, y esta es una manera de realmente unir a nuestros países y también de destacar la labor de los emigrantes. Ahora los venezolanos son emigrantes y nunca antes lo habían sido. Y yo creo que estas experiencias de otros países previas a la migración italiana
también van a alimentar muchísimo a los venezolanos. Los felicito y agradezco esta iniciativa. Y gracias por la confianza de invitarme. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber atendido la convocatoria. Esta grabación va a quedar como recopilación en la página de YouTube del Trasnocho Cultural y del Instituto Italiano de Cultura, y esta noche podremos disfrutarla a través de Instagram como UniGTV. Así que bienvenidos todos, muchas gracias. Por favor, sigan nuestras cuentas del Trasnocho Cultural del Instituto Italiano de Cultura y recuerden que tienen hasta el 30 de octubre para consignar sus propuestas, y que espero que todos estos consejos que nos dio Solveig sirvan para hacer una obra mejor, más interesante. La verdad es que fue maravilloso haber compartido contigo, Solveig. Muchísimas gracias.